Buenas tardes, amigos y hermanos. Muchas gracias por permitirme entrar en vuestros grupos de hogar para presentar el tema de esta tarde, un tema en el que me considero realmente experto. Hoy hablaremos del tema del fracaso. Bromas aparte, vamos a, en 7 puntos, avanzar en base a unos puntos y unos versículos bíblicos en un tema que me parece bastante interesante para tratar en esta tarde. En primer lugar, y con el punto número 1, diríamos que a veces el Señor permite que nosotros fracasemos porque aún no ha llegado el momento o porque lo que nosotros planeamos no está en los planes de Dios, en la voluntad de Dios. Y en este sentido recordamos versículos como los de Eclesiastés, que nos dicen que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es Eclesiastés 3, versículo 1. Y recordáis aquello de tiempo de reír, tiempo de llorar, etcétera, etcétera. Es una lista larga. Luego hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en Santiago 4, 13 y siguientes, que dice algo así como: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y negociaremos, estaremos allá un año y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Punto número 2. Los fracasos no deben hacernos perder la fe. Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Isaías 26, 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Filipenses 4: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y un versículo súper conocidísimo que siempre yo diría que es el que primero nos puede servir cuando estamos ante un fracaso, es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. En tercer lugar, los fracasos suelen ser muchas veces consecuencia de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. La Biblia constantemente nos invita a confiar en el Señor, más que hacer todo conforme a nuestras propias fuerzas. Hay versículos como el Salmo 27 que dice: ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. El Salmo 44, versículo 6, que dice: porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada. O el Salmo 127, que dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Luego en el Nuevo Testamento tenemos también el muy conocido versículo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, que en muchas versiones habla de ramas o sarmientos, para hacerlo más comprensible, significando que el que permanece en Jesús lleva mucho fruto. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Punto cuarto. Los fracasos también pueden ser consecuencia de no estar preparados. Hay una cita que se atribuye a Einstein que dice que si juzgas a un pez por su habilidad para trepar los árboles, va a vivir toda su vida pensando que es un inútil. Y hay un pasaje en la Biblia también muy conocido que dice que ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? En este punto queremos destacar que lo lógico, lo razonable es, antes de empezar cualquier proyecto,
evaluar bien cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros recursos, porque de lo contrario, aparte de un fracaso, puede ser un estrepitoso ridículo. Si por ejemplo nos ponemos a hacer una casa y no hemos calculado lo que vamos a necesitar, pues puede que no terminemos los cimientos y nos hayamos quedado sin recursos. Aparte de un fracaso, pues va a ser un hazmerreír. Estos 4 puntos iniciales han sido un poco de análisis de a qué se pueden deber los fracasos, y los 3 que nos quedan vienen a ser un poco como el remedio, como las medicinas que podemos aplicar. Recapitulamos los 4 primeros si os parece, y luego pues anticipamos los 3 siguientes. Primero, los fracasos pueden deberse a que no ha llegado el momento o no es la voluntad de Dios. Segundo, los fracasos no deben hacernos perder la fe. Tercero, puede que estemos actuando en nuestras propias fuerzas. Y cuarto, los fracasos pueden ser consecuencia de no estar preparados. Como os decía, ahora viene la parte práctica, que son otros 3 enunciados y son un poco el antídoto, la medicina o las vitaminas para remediar, para evitar caer en fracasos. Punto 5. Necesitamos ser más pacientes, tener más confianza en el Señor. El Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Si un fracaso o una sucesión de fracasos nos conduce a una situación de ansiedad, la Biblia nos anima en muchos pasajes como este a echar toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas sobre Él, a descansar en Él. También Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Me llama la atención la expresión gloriamos, porque mal entendido parecería querer decir que nos reímos de nuestras propias desgracias o algo así, y no es eso. Gloriarse es más bien confiar en Dios, sabiendo que es una mala racha la que estamos pasando, pero si estamos descansando en Él, esto va a producir en nosotros paciencia. No es como algunas veces escucho una santa resignación, bueno, un fatalismo, sino más bien lo que yo entiendo que indican estos pasajes son perseverancia, fuerza para seguir adelante, confianza en que saldremos adelante. En Gálatas 6:9 dice: así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Segunda de Pedro 1, 5 y 6 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Es una sucesión de virtudes que se tienen que ejercitar, que se tienen que desarrollar por parte del creyente, poniendo pues en ello nuestro esfuerzo y nuestro empeño. Una de ellas es la paciencia, que además recordamos que es un fruto del Espíritu. Punto 6. Permitamos que el Señor obre. Recordemos Mateo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Palabras que se repiten muy memorísticamente en el Padre Nuestro, pero que a veces las repetimos sin mucha conciencia de lo que quieren decir. Hágase tu voluntad, pues no es otra cosa que aceptar y asumir la voluntad de Dios y que se haga así en la tierra como también en el cielo. Segunda de Corintios 3, 4 y 5, leo en versión Biblia de las Américas: y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y en el punto 7 y último, los fracasos nos enseñan y nos fortalecen. Hay errores graves que nos pueden llevar a la muerte incluso.
A algunos no les gusta cómo suena la palabra pecado, los llaman errores o fracasos. Yo no estoy de acuerdo, pero por ejemplo, las semanas pasadas leía una noticia que os la voy a comentar. Un curandero con título de médico trató a Rosa con dieta, homeopatía y baños. Mientras el cáncer se extendía, el colegiado le mostraba fotos de sus glóbulos rojos y decía que estaba sanando. No habían visto una recuperación igual, le aseguraron. Rosa murió 2 meses después y esta gente, pues, solo le cupo decir: todos aprendemos de nuestros errores. Es un error fatal, irreversible y de consecuencias trágicas. Pero por otro lado, detrás de la mayoría de los inventos que hoy disfrutamos, pues hay cientos o miles de ensayos y errores que en realidad permiten desarrollar y perfeccionar, hasta incluso descubrir nuevas maravillas que hoy nos asombran. En este punto hay también algunos versículos. El Salmo 119, 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es como, me ha sido bueno ser humillado porque me he aprendido la lección. O sea, una caída que me ha enseñado a obedecer. Y Proverbios 24, 16 que dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. En este sentido, en lugar de hacer una pregunta como otros compañeros han hecho en el vídeo introductorio, a mí me gustaría dar un par de consejos para la reunión posterior. Todos tenemos muchísimos fracasos, pues, que podríamos compartir, a cuál más gracioso, a cuál más interesante y a cuál más raro, ¿no? Pero me gustaría que antes de compartir nuestros propios errores puntuales, pues seamos muy selectivos y miremos a ver más bien las enseñanzas que hemos aprendido de algunos de nuestros errores, cómo el Señor nos ha guardado para que no perdamos la fe, o cómo esos errores, pues, nos han ayudado incluso a confiar más en Él o a descansar en Él. Sí, son preguntas, pero el énfasis es no entrar tan en detalle en la casuística de nuestros errores, sino en las consecuencias y las enseñanzas que podamos sacar. Así que nada, ha sido un placer y espero que disfrutéis también con este tema en esta tarde.